Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Así es, el pueblo unido, consciente y organizado jamás será vencido. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ahora ya es miércoles 3 de marzo, de abril. Estamos llegando más o menos lejos, ¿verdad? Esperamos, no, 31, perdone, 31. Ya me estaba pasando yo a la Semana Santa. Qué bárbaro, voy corriendo, así que gracias. Ahora es 31, último día del mes de marzo, en el que fueron asesinados en este pueblo muchos salvadoreños. El mes de marzo es simbólico, la celebración de muchas masacres. Y por supuesto, esta es la celebración de un asesinato. Y después del asesinato de Jesús vinieron masacres de cristianos. Por eso hoy traemos una reflexión sobre la Semana Santa en el marco de la pregunta ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y aquí estamos, pues, ¿cómo están ustedes? Gracias por esperarnos, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por tantas cosas que nos llenan el tanque de combustible. De manera especial queremos pedir una oración por un sacerdote, compañero, hermano nuestro, el padre Reinaldo Lira, que está pasando un calvario en la diócesis de Sonsonate. Todos a hacer una plegaria por este hermano que ha tenido algunas dificultades por acompañar la lucha del pueblo nativo nahuizalqueño. Esperamos pues que Dios sepa iluminar a nuestras autoridades religiosas, eclesiásticas, ¿verdad? Y sepan preservar, ¿verdad?, la pastoral y la fraternidad sacerdotal, ¿verdad?, no clerical, digo sacerdotal, ¿verdad? Así que una oración para el padre Reinaldo Lira, todos de manera especial. No puedo dar todas las explicaciones, pero sí puedo decir que se necesitan oraciones para que se cumpla con él una merecida comprensión pastoral de su diócesis. Bueno, buenas noches. Miércoles 31 de marzo, último día del año 10. ¡Qué barbaridad! Ya llevamos 10 años del nuevo siglo, ¿no les parece que vamos corriendo? Bueno, aquí estamos. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Qué ha hecho usted, hermanito, hermanita, compañero, amigo, por el pueblo? Es importante no perder la mirada hacia adelante. ¿Hacia dónde vamos? Porque si miramos para atrás es para saber de dónde venimos, pero no para regresarnos. Y así poder saber a dónde vamos. Pero también es justo mirar a los lados, de modo que descubramos que no estamos solos. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Hay frases que siempre nos han sonado bonitas, hasta las apropiamos. Pero que estas frases no se queden en el sonido. Tienen que volverse carne y hueso, bulto. Realizarlas. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Es una pregunta que provoca respuestas y otras preguntas. Solo el pueblo salva al pueblo. Se hace realidad esa frase cuando nos sentimos pueblo y tomamos responsabilidades. Óiganlo, oigámoslo. Tomémoslo en cuenta, tomando responsabilidades. Porque es importante que cada uno de nosotros, oyentes y amigos, tengamos permanencia y pertenencia a algo, pertenezcamos a algo. Dice también que, por ahí se dice, que somos una cantidad de personas
que hablamos bonito, muy fluido, a eso se le llama verborrea, pero que a la hora de las horas no participamos en nada, no arriesgamos nada, no movemos ni a la familia, y se nos aplica aquello que dicen, quien te conoce que te compre. Y es verdad, ¿verdad? Cuando uno conoce a alguien, aléjese de mí. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Es una pregunta que conlleva riesgos, nos lleva hasta querer saber qué debe significar un pueblo unido, organizado, consciente, que no es combatido ni es vencido. Porque para no ser vencidos, no es como Cristo dijo, ¿verdad? Una caña movida por el viento, un bien vestido y un oloroso personaje, no. Para que un pueblo no sea combatido ni vencido, necesita conciencia, necesita organización. Por eso vamos a hablar un poquitito de la organización, algunas ideas. Probablemente para algunos que son muy estudiosos y, como decía aquel señor, mero leidos, tal vez no esté conformado, pero trataremos de acercarnos a un pensamiento universal. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo, organizado, consciente, combativo para no ser vencido? Nos lleva pues a preguntarnos ¿qué es una victoria popular? Porque entre pueblo andamos y el que en la miel anda, algo se le pega. Si somos del pueblo, algo se nos pegará. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque algunos nomás los vemos y ya sabemos con qué clase de amigos se reúne. Si se reúne con amigos de tal o cual pensamiento, es porque tiene tal o cual pensamiento. Por ahí nos vamos. Nos lleva pues a inquietarnos y a preguntarnos qué es una auténtica organización popular. Porque decimos que debemos organizarnos y que hay que organizarse y que sin organización popular no existe nada. Yo le estoy poniendo organización popular porque muchos decimos es que hay que organizarse porque la organización es buena, porque si no estamos... Pongámosle apellido, organización popular. Pero muchos, la mayoría, muy poco aplicamos el sentido de organizarnos y confundimos con una directiva, con adescos. Eso no es estar organizado. Estar organizado en una directiva es tener responsabilidades de directivos que posiblemente sean más administrativas y de animación. Pero una directiva, que es un buen instrumento, todavía no es una organización popular. Y dando un salto para no hablar mucho, tampoco un partido. Y me quedo ahí un partido, porque hay partidos que no llegan ni a ser partidos políticos. Ya vamos a hablar, si nos queda tiempo, de esa palabra fantástica política, la palabra política. Un partido tampoco no se puede asegurar que sea una organización popular, porque un partido, si quiere ser popular, debe ser fruto de la organización popular. Si no hay organización por sectores, si no hay organización de sectores populares, no puede haber un partido popular. No quiere decir que sea un partido según las leyes de esta sociedad, que no es popular, es una sociedad burguesa, históricamente colonialista, históricamente según las leyes del capital, capitalista históricamente. Tampoco un sindicato es organización popular. Por ejemplo, ya viene la celebración, la conmemoración del 1 de mayo. El 1 de mayo es el día del trabajo o del trabajador. Día del trabajador. ¿Y quiénes son los trabajadores? ¿Solo los que están sindicalizados o los que no están sindicalizados? Todos los que trabajan, todos los que son asalariados. Por eso tampoco no hay que confundir el 1 de mayo con el día del sindicalista, porque muchos quieren
celebrar el 1 de mayo porque son sindicalistas y solo ellos deben de hablar. No es el día del sindicalista, aunque los sindicatos estén conformados por trabajadores. Tampoco es el día de un partido, aunque dicen que están en el gobierno. Es el día de los trabajadores, no de un partido que esté en el gobierno, aunque lo haya llevado el pueblo. No el día del sindicalista, sino el día de los trabajadores, y ese día se debe de hablar de los intereses de los trabajadores. Bueno, ahí les queda el deber, porque un sindicato todavía no es una organización popular como tal, aunque es necesario estar sindicalizados para poder llegar a formar una organización popular. Un ejemplo de lo que es una organización popular lo tuvimos en aquel tiempo cuando tuvimos al FAPU, las Ligas 28, el Bloque Popular Revolucionario, al que tuvimos la alegría, el honor histórico de pertenecer y estar en la fundación de ellos allá en Catedral, cuando nos juntamos los diferentes sectores, precisamente en los días del mes de agosto, y se formó el Bloque Popular Revolucionario. Estas agrupaciones populares tenían representación coordinada y responsable de los diferentes sectores. Allá estaban los diferentes sectores, empezando por campesinos, que representaban a campesinos organizados de diferentes zonas del país, desde los intereses campesinos. El bloque, el FAPU y las ligas estaba formado por obreros que representaban obreros organizados, no que se presentaran obreros a nivel personal. No, estos estaban organizados en sindicatos y habían centrales sindicales representadas en esos organismos populares. Los estudiantes que tenían sus organizaciones estudiantiles articuladas para hablar con propiedad de los intereses auténticos de los estudiantes. Los señores o señoras de los mercados. Los profesores, Andes, heroicos, ahí están las bases magisteriales, los profesionales, o sea pues, que las organizaciones populares representan a los diferentes sectores de trabajadores unidos, organizados, conscientes de lo que es una auténtica lucha de clases. ¿Y cuál es el pensamiento y la ideología del trabajador? Pues esa, que desde Europa se llama la ideología del proletariado, de aquel que trabaja y que quiere la liberación, la igualdad de todos los trabajadores, ya sean campesinos, ya sean profesionales, ya sean comerciantes, ya sean estudiantes, ya sean profesores. Cada sector tiene necesidades diferentes. Organizados los sectores, forman esa coordinación que se da por llamar organización popular, pero nace de la organización popular de base. Bueno, eso es lo que ahora no tenemos. Eso es lo que probablemente no hemos logrado reconstruir después de la guerra, después de los combates, que no tuvo tiempo como para poder tener un tiempo de posguerra y poder reconstruir o construir esa organización. Y quizá, ustedes lo dirán, quizá hemos sido sustituidos por instrumentos manejados por cúpulas que consciente o inconscientemente se han alejado de las bases o pretenden representar los intereses de los trabajadores sin tener un canal de comunicación con tal o cual sector popular. O todavía lo que es peor, algunas ONG que porque tienen dinero para convocar, pagar transporte y venir acá, defienden ciertos intereses, pero han sustituido la organización de los sectores y no se pueden llamar las ONG organizaciones populares, aunque estén al servicio de tal o cual sector popular. Siguiendo pues, ¿verdad? Aquí tenemos que volvernos a preguntar qué es lo que provoca esa sentencia preguntona. ¿Qué debe de hacer el pueblo por el pueblo?
Responderíamos, primero, organizarse, pero como lo hemos recalcado antes. Pero seamos conscientes. Para organizarse no es de la noche a la mañana o de la mañana a la noche, no. La organización nace de una disposición personal, es un proceso de cada individuo que se reúne con otros del mismo sector para luchar por los intereses de ese sector. Porque aquí hay organizaciones donde se presenta un profesor, un obrero, un médico, un sacerdote, un estudiante, y dicen somos organización popular. No, somos un grupo popular, que es diferente. Organización significa articulación de intereses para lograr la conquista de esos intereses, sin dejarse sustituir y sin sustituir a otros sectores. Que los trabajadores asalariados, debemos de tenerlo claro, somos fruto de un sistema creado por patronos que alquilan la mano de obra y hacen crecer su capital con las ganancias que produce el sudor de la frente de ese trabajador. Todo eso lo tenemos que ir tomando en cuenta. Por eso la gran pregunta, ¿qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? Organizarse. Pero ese puede ser un ruido, organizarse. Producido, porque la lengua no tiene hueso, y es organizarse. Pero tenemos detrás de la lengua un cerebro, un corazón, una voluntad, para descubrir cuáles son las leyes, los códigos, las necesidades, los compromisos y los instrumentos para organizarse. Hay que conocer, pues, las reglas de la economía del capital, porque estamos en el capitalismo, para motivarnos a organizarnos. Eso es muy importante, porque con remiendos no se construye una auténtica liberación del trabajador. ¿Qué haremos y qué hemos hecho en todo este tiempo cada uno de nosotros? En esta sociedad, por ejemplo, esta sociedad de patronos y trabajadores todos, no digo asalariados porque no todos están empleados, pero todos trabajadores y otros patrones, está bien dividida la sociedad. Y que esta sociedad está regida por esquemas religiosos traídos desde hace 500 años con la colonización invasora. Y repito, por esquemas religiosos, y lo vuelvo a repetir para recalcar que no hay que confundir lo religioso con la fe. Cristo fue acusado, para poderlo matar en esta semana que conmemoramos, por los religiosos de su tiempo, que atacaba el templo, que representaba la religión, porque predicaba una fe liberadora y subversiva. Así lo dijeron, anda predicando ahí y revolviendo al pueblo. Por eso lo mataron, porque tenía una fe. Y esa fe eran códigos políticos, no digo partidarios, porque algunos confundimos la palabra política, digo la palabra política, la confundimos con partido. El partido no necesariamente tiene instrumentos políticos, aunque ocupa la política para... No hay que confundir la palabra política con ideología, que es otra cosa. Hay partidos ideologizantes, pero no políticos. No confundir la palabra política con poder gubernamental, que esa es otra cosa, son servidores del dios dinero. No hay que confundir la palabra política con el autoritarismo, con la autoridad o con los funcionarios, no. No hay que confundir la palabra política con los intereses económicos, ni aun con los intereses puramente de un pequeño sector. No, la palabra política es polis, muchos, la vida de todo un pueblo. No me detengo más porque eso de la política es cosa seria, pero ustedes tienen que busquen empezando por internet, por los diccionarios políticos, discutan ahí. Pero no confundamos política ni con partido, ni con ideología, ni con poder, ni con autoridad, ni con gobierno, ni con intereses económicos. Es diferente. Cristo,
supo enseñar una doctrina política que atañe la vida de todos, de toda la sociedad, de todo un pueblo, que abarca desde el individuo hasta la comunidad. Y por eso lo mataron. Así pues, caemos a considerar qué debe hacer el pueblo por el pueblo hoy en esta Semana Santa. Haciendo un análisis, no muy profundo, pero así, a ojo de un pájaro que vuela, caemos en la cuenta que el mayor ganancioso de estas celebraciones es la sociedad consumista, donde el que tiene dinero la goza, y donde el que no tiene dinero no la goza. Que hay unos poquitos que vamos al templo, y digo poquitos, porque la gran mayoría ni va al templo ni va a la playa porque no tiene dinero. Pero la Semana Santa, ¿cómo la utilizamos? Por eso, si ustedes me permiten, algunas breves consideraciones. No necesariamente deberán estar de acuerdo conmigo, pero es lo poquito que yo aprendí del Evangelio del Cristo y de alguna práctica pastoral que me hizo acompañar a mis hermanos sacerdotes asesinados, a Monseñor Romero y a los mártires y masacrados durante la guerra. Porque seguro que en esta sociedad consumista nos cuesta vencernos a nosotros mismos, porque somos víctimas de los medios de difusión. Por ejemplo, los valores de la sociedad como tal, en esta Semana Santa, en lo que celebramos, no son los valores evangélicos, son otros valores. Leamos los medios de difusión, oigamos los noticieros y demás, hablan de cualquier cosa, menos de los valores evangélicos. Que los medios de difusión divulgan el aspecto folclórico de la religión. Y bueno, para decir que lo que están haciendo hoy los medios de difusión, están valiéndose de lo folclórico de la religión y todo lo convierten en turismo, como teatro de exhibición de ritos y de mitos. Con esto no se recupera una cultura, ni se recuperan los valores evangélicos. Se exalta la posibilidad del descanso, del gasto, de las vacaciones, no de la recuperación de los valores, hoy que precisamente estamos en una sociedad destruida por valores, donde la vida, peor que en Guanajuato, no vale nada, donde los muertos aparecen todos los días. No se exalta eso, se exalta el exhibicionismo costumbrista religioso. Los 3 pilares evangélicos no son presentados. ¿Cuáles son los 3 pilares evangélicos? Pues nada más y nada menos que los 10 mandamientos, en los que Cristo cifró la recuperación de la vida social del pueblo judío. El Sermón de la Montaña, donde Cristo expresa su pensamiento ideológico político. Son las las bienaventuranzas, son 8. Y, por supuesto, el código social de práctica social, las 14 obras de misericordia. Hagamos sobre esto, por esto fue que Cristo muere. Pero esos no son presentados. El programa ideológico de Cristo presentado en las bienaventuranzas se ocultan o se ignoran. Y fue por el Sermón del Monte, lo pueden leer, porque si yo me pongo a leerlo, nos llevamos el tiempo, capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos, los que sufren persecución, todos esos, 8. Leámoslo, cristianos de cualquier religión, ocúpenlo en cualquier Biblia, no necesitan más que buscar el capítulo 5 de San Mateo. Ahí está, gracias a Dios, todas las Biblias lo tenemos igual. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo cuando se ignoran el Sermón del Monte por el que acusaron a Cristo de subversivo? En esta Semana Santa, en la que Cristo se enfrenta con la frente en alto, con dignidad de maestro al poder romano,
no se avasalló. Cuando él se presenta ante el podio de Pilato, no se enfatizan los 10 mandamientos que nunca fueron aceptados por el imperio como ley judía y que los sacerdotes del templo habían traicionado y habían convertido el templo en cueva de ladrones. Como que en la Semana Santa quedan sepultados por todos los ritos que se realizan en los templos ese gran valor del Evangelio. Todavía es peor. Se presenta el dolor de la pasión como una invitación a la conformidad, más que a una evangélica rebelión que desenmascare a los Pilatos, a los Herodes, a los Anases y Caifases de ahora, y sobre todo a la estructura jurídica de aquel tiempo que se identifica a la actual, que es idéntica y peor. Y que esa estructura religiosa, política, jurídica, nos mantiene esclavizados. Cristo, el maestro de la espiritualidad liberada y liberadora, ahora en estas Semanas Santas nos lo presentan como el ejemplo de un espiritualismo conformista que facilita al poder de Pilatos, Herodes y al poder clerical continuación de la alianza con el emperador consumista, liberal y capitalista de allá de Roma, y hoy pues del imperio que tenemos, que viene del capitalismo neoliberal. Todos los sermones que se dirán en los templos, no digo todos, pero la gran mayoría, en estas Semanas Santas, como que dejan un resultado más negativo que positivo a favor de la institución del Dios de la tierra, y como que no queda mucho a favor de la institución del reino de Cristo y del Padre Dios. Que ese reino es un reino de paz, pero esta paz, según Cristo, debe ser producto de una lucha por la justicia. Aquellos que luchan por la justicia y que buscan la libertad, no solo una libertad espiritualista, conformista, que le conviene al Dios del dinero. Ese reino de Cristo propugna, y por eso Cristo está presente siempre, y eso fue lo que hizo posible la caída del Imperio Romano, que fuera fruto de una práctica de la igualdad de hermanos, de semejantes, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso es muy importante. Cristo le señaló a aquellos y dijo: ustedes le ponen grandes cargas al pueblo, pero ustedes no las tocan ni siquiera con el dedo. Estaba hablando de la gran desigualdad, de la gran imposición, del gran desnivel, de la gran irresponsabilidad clerical, gubernamental, jurídica y económica de aquellos gobernantes. O sea, pues, esa gran imposición de desigualdad del Dios del dinero es el que impide la obtención de la libertad, para que tengamos la ansiada justicia, que es la base de una sólida y permanente paz. Probablemente será difícil que celebrando la Semana Santa, como la celebramos con la religiosidad de esta sociedad, porque no es primera Semana Santa que se van a celebrar. No son las Semanas Santas pasadas las que han cambiado la sociedad, porque no son Semanas Santas liberadoras, sino Semanas Santas conformadoras de una religión apegada al sistema, a ese sistema contra el que Cristo luchó y que es igual al de ahora. ¿Qué debe de hacer el pueblo por el pueblo en esta y en todas las Semanas Santas? Bueno, reconocer en el ejemplo de Cristo que el sufrimiento es liberador para podernos enfrentar a los Pilatos y a los Herodes y a los Caifases, a pesar de los Judas, y al mismo abandono de sus apóstoles compañeros. Solo así, entendiendo esto, tendrá sentido que cada uno de nosotros
podamos llegar a la resurrección. Esa resurrección que no es un símbolo de hace 2000 años, no. Es una realidad exigente que cada día, para cada uno de nosotros, y repito, exigente. Por eso Cristo no vino para ser un artista que cada año hace grandes cuadros escénicos y en los cuales pasa su imagen por muy lindas y artistas alfombras cada año. No, vino para ser un ejemplo. Vino para permanecer en la vida diaria. No, Cristo no es para admirarlo, es para imitarlo. Y la imitación es lo que hace cambiar las cosas. Y sólo así caería Roma. Y así caerán los imperios. Si no, seguiremos con Anás, con Caifás, con los mismos Pilatos y con los mismos Herodes. ¿Cómo pues debemos celebrar la Semana Santa, la pasión, la muerte y resurrección de Cristo? Bueno, preguntémonos, ¿nos transforma para transformar la sociedad, para liberarla como Cristo lo hizo? ¿O nos conformamos con ritos y mitos que nos traen más conformidad, más esclavitud, más aceptación pasiva religiosa de los dictámenes del Dios del dinero? La explotación del hombre por el hombre. Somos pueblo. Sintámonos pueblo, sintámonos como pueblo, sintámonos como siente y vive la mayoría de los pobres, de los trabajadores, en una indigencia social. Y sólo así, sintiéndonos desde donde vivamos, podremos encontrar el camino del Sermón del Monte. Y entonces los 10 mandamientos podrán ser una norma social, ejecutiva, política, porque los 10 mandamientos no son mandamientos religiosos, léanlos. Son mandamientos desde el respeto de ese ser principal que nos llama padres. No jurar el nombre de Dios en vano, quiere decir no mentir, respetar a padre y madre, no matar, no robar. Esos no son normas religiosas, son normas y códigos sociales, civiles, políticos, los 10 mandamientos, que lleguen a ser norma social, cívica, nacional, como Moisés se los dictó a los judíos allá en el desierto para que hubiera una sociedad y un pueblo que caminaba por todo ese desierto hasta la tierra prometida. Y esos 10 mandamientos son los que todavía hoy los unen, los mantienen y son un pueblo unido, que no tiene por otro lado el convencimiento de la fraternidad con los palestinos. Esa es otra cosa. ¿Quién estará detrás de todo eso? ¿No será el capitalismo del imperio de Washington? Quizá, hay que estudiarlo. Pero el reino se obtiene al final de los tiempos, porque nos vamos a morir después de cumplir y realizar las 14 obras sociales de misericordia. Todo un programa social, político, evangélico, cristiano. Eso es muy importante. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia? Pues dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, asistir al preso, dar posada al caminante, sepultar a los muertos. Esas son las corporales. Y las espirituales, corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, aconsejar al que duda, consolar al triste, perdonar al que ofende, socorrer al que lo necesita, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Capítulo 22 de San Mateo, búsquenlo ahí. Ese es el programa social, político del Evangelio. Por eso es que el último día va a salir él con toda su magnificencia a pedir cuenta. Y ahí no va a decir porque llevaste la urna, porque eras de tal cofradía. No, ahí va a ser otro pisto. Ni nos va a pedir a nosotros el carnet de pertenencia. Bueno, pero volviendo, ¿qué propagandizarán los medios de difusión sobre Cristo y su auténtica doctrina en esta semana y en los tiempos, si ellos son el único lado por los que los grandes divulgadores del consumismo y el divulgador del mayor enemigo evangélico, el Dios opresor y explotador,
que el que le ganó a Judas, el dios del dinero. Bueno, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Algunos se maravillarán de por qué insistimos en el valor redentor y liberador de la pasión de Cristo. Pues porque para eso murió. Aunque los templos se llenen de feligresía religiosa, como siempre ha sucedido en las semanas anteriores. Pero más gente habrá en las playas, más gente habrá fuera de los templos. Esta semana también terminará sin dejar rastro social ni rastro popular que haya cambiado. La gran mayoría no va a los templos, no va. La mayoría se va, como dije, a las playas o a otros descansos, y hoy quizás no irán porque el dios del dinero no les alcanza. No es que no vayan porque estén convencidos, no. Es porque el dios del dinero los ha tratado mal, porque el dios del dinero y sus representantes lo han acaparado. ¿Qué capacidad de transformación tenemos? ¿Qué incidencia social, política, económica tenemos para construir lo que se llama el reino de Cristo en la tierra? En una sociedad donde haya paz, justicia, libertad, igualdad. Como lo enseñó ese Cristo, hermano, compañero de lucha y amigo. Igual podríamos decir, celebramos 30 años del asesinato de Monseñor Romero. Ya terminó. ¿Qué compromiso tomó el pueblo por el pueblo? Como individuos, como familia, como comunidad, como sector, para hacer que esta sociedad sea más humana, para tener un mundo más justo, pacífico y cristiano. Terminará otro mes de marzo, otra celebración de Monseñor Romero, el gran profeta, otra Semana Santa del gran maestro de Romero y de todos nosotros. ¿Y qué compromiso tomaremos para iniciar el camino de la resurrección liberadora, como lo indicó Cristo, con su vida, con su cuerpo y con su sangre? Y eso no estuvo en él. Eso le dolió. Que ahora las estampitas son de color y son bien bonitas, y donde tenemos hasta sangre sintética. Bueno, así que ahí les queda. Bueno, si ustedes están con ganas de comentar esto y de llamar mientras terminamos, pues ahí está. Gracias por estar atentos. Nos quedan otros 2 comentarios, pero oiremos las palabras que ustedes quieren decir. Adelante. Muchas gracias, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Julio. Adelante, Julio. Padre, siempre insistiendo, es que su enseñanza es magnífica, pero la gente no quiere leer y es necesario. La alfabetización no consiste simplemente en aprender el ABC de las letras solamente, es dedicarle tiempo a la lectura, porque claro, está bien las recomendaciones que usted nos hace con los 10 mandamientos y con las bienaventuranzas, pues sí, pero un tal Jesús, por cierto, que con un prólogo de Ignacio de Yacuría, usted ya lo debe haber leído, que es magnífico, una obra de el volado que es caro, fíjate. Hay pues que sí, popularizarlo. sí, me costó a mí comprarlo, a veces no me alcanzaba la economía, pero lo compramos entre 2 porque venía hasta con grabaciones. Sí, y que habría que pedir permiso a la UCA, pues, porque habría que difundir eso, hombre, bueno, indudablemente. Pienso que, ¿verdad? Para Dice ahí que facilitar. no se puede multiplicar sin permiso del ¿cómo se llama? Del autor y del escribidor. Sí. Pero bueno, yo creo que la vida de Cristo es universal, ¿verdad? Sí, no es que natural, estemos porque en contra del derecho de propiedad del escritor, pero creo que vale la pena, ¿verdad? Hacer... Es que ayuda sinceramente a conocer más a Jesús y a los apóstoles y toda la organización, la organización que tuvieron, y no eran simplemente, así como dice usted, estas estampitas tan bonitas, no, sí, Jesús no se vistió así, indudablemente, y esto es lo que sirve para conocer a un tal Jesús. Entonces yo insisto, habría la gente que esmerarse por leer en vez de dedicarle tiempo a la televisión. Bueno, don Julio, ahí tiene Un Mundo Cristiano, convoque a los hermanos y estudien ese libro. Sí. Uno puede servir para muchos. Ya estoy haciendo mi parte. Gracias, don Julio, Vale. muy amable, y gracias por sus palabras que me animan. Bueno,
decíamos de la palabra política, ¿verdad? Cuidado, la confundimos con un montón de homónimos que tiene eso, ¿verdad? Adelante. Gracias. No, perdón, padre, no es homónimo, yo me fui de las... Es Adelante, dígame. Sinónimos. Dígame. Sí, padre, yo le estoy saludando. ¿Quién habla? ¿Desde dónde? De aquí de San Jacinto, padre. Adelante. Gracias, sí, padre, yo quería, como yo he estado escuchando el programa, pues sí quería con respecto a la organización, o sea que si yo soy parte de un comité de base y estamos visitando algunas personas y no sería eso o estar organizado, padre, para... Está organizado en un partido, pero si en ese comité de base hay un profesor, hay un estudiante, hay un trabajador, eso no representa un sector, representa los intereses que bajan directamente de un comité partidario. Pero una organización popular representa los intereses de estudiantes por estudiantes, campesinos por campesinos, profesores por profesores. Y por supuesto la militancia es otra cosa, pero militar en un partido a un revolucionario todavía no es parte de una organización popular, porque los partidos llegan al poder y desde allí conformanlas y facilitan que las organizaciones populares lleguen al poder también. Vea. Entonces, padre, ¿cómo podría ser para que, digamos, de un sacerdote que tenga como la teología de la liberación nos ayude, nos guíe? Porque más que la teología de la liberación, por ejemplo, si usted agarra lo que es la teoría de el socialismo, por ejemplo, porque hay que distinguir que el comunismo, que le llaman, es una teoría política económica, y la teología de la liberación es una teoría que implica en el compromiso del alma y la personalidad de un cristiano para que la economía, como dijo Cristo, aquí en este mundo hay dos señores, mi Padre que todo lo ha creado y lo reparte, y el Dios del dinero que todo lo agarra porque no ha creado nada. Entonces, el cristiano debe de tener la capacidad de saber enfrentar la economía. Por eso el capitalismo le tiene miedo tanto al comunismo, porque es una teoría económica que va contra la economía capitalista. El cristiano lleva el combustible total para nunca desanimar en la lucha contra el Dios del dinero. Pues por ahí andamos. No, entonces muchísimas gracias. Bueno, para servirle a usted. Gracias por la pregunta, muy amable. Bueno, decíamos, por ejemplo, hoy, para decir algo, sale esta semana que tanto Arena con el FMLN son los que están luchando por el medio ambiente en este país. Pero ha habido dos cosas que hay que tomar en cuenta. Ahí en la asamblea hay una comisión de salud y medio ambiente. Pero los mismos que han presentado algunas piezas de correspondencia por el medio ambiente, que es que están destruyendo no sé cuántos bosques allí, que están botando no sé cuántos palos en otra parte, esos mismos no han presentado por el mayor número de campesinos que van a ser destruidos por las represas. Y me voy a salir de esto para decir, Cristo dijo una frase, ustedes se fijan en el mosquito que tienen en la copa y no se fijan en el camello que tienen en el plato. Hoy, por ejemplo, se está luchando contra el dengue, y la lucha contra el mosquito es la principal, pero el mosquito es un fruto de las aguas mal servidas. El mosquito es el fruto de todas las represas hechas. El mosquito es el fruto del acelguate mal conservado. El mosquito es el fruto de todas las represas que aquí se han hecho. El dengue no existía en El Salvador antes de que hubieran presas. Pero entonces se fijan en el mosquito de la copa y no se fijan en el camello que tienen ahí en la represa y la que quieren construir las aguas contaminadas. Aún más, se hacen campañas para ir a limpiar de llantas y de plásticos el lago Ilopango allá en Apulo, o el Asino allá en el EMPA. Pero bueno, ¿qué es una llanta en comparación de las toneladas de líquidos infectantes, destruidores y consumidores que tiran las fábricas a los ríos, que han muerto, han matado a los peces, a los cacaricos, hasta los sapos se han muerto? Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Entonces, viene ahora los partidos. Cuando Arena pudo hacer algo,
pues estaba feliz, pero ahora que está fuera del juego, aparentemente presenta piezas de correspondencia a favor del medio ambiente. Pero, ¿qué es el medio ambiente para ellos? 3 o 4 o 5 arbolitos que están destruyendo, pero las manzanas, las 1500 manzanas que van a inundar en el Chaparral, ya atiendo la llamada, las otras que van a inundar, los 22 kilómetros que van a inundar en el Cimarrón, lo que está haciendo Axel Sodenberg, que es parte de la Secretaría de Energía, allá en Sensunapan, ¿a eso qué? Bueno, por eso no tenemos, y Cristo dice, no se fijen en el mosquito de la copa, sino en el camello que tienen en el plato. Adelante, ¿quién nos llama? Adelante. Mariano de San Sebastián. Se oye mal, pero trate de hablarnos despacio y claro. ¿Desde dónde habla y quién? Bueno, le estoy hablando de San Sebastián Salitrillo. Adelante, San Sebastián Salitrillo. Padre. Sí. Bien, lo que yo pienso es que es unas palabras de Monseñor Romero, ¿verdad? Que dice él, bien claro está, hay que cambiar de raíz todo el sistema. Esa es la solución. Pero, por ejemplo, tenemos, al decir hay que cambiar de raíz todo el sistema, tenemos el sistema capitalista salvadoreño, cambiar, no capitalista en general, aunque suena lo mismo, pero no es lo mismo. Hay el sistema político por igual, es un sistema político que ya está trillado. El sistema religioso también debiera de focalizarse en la teología de la liberación, pero en todos los sacerdotes, en todos estoy hablando de los católicos, ¿verdad? Ahora bien, las cúpulas partidarias, digamos, el ejemplo en favor del pueblo, dejándolos para empezar que elijan, no solo que votemos por los que nos elijan, y razonar en el pueblo del entorno político, religioso y electoral. Es el punto de vista, padre. No sé qué me diga usted. Buenas noches. No le entendí mucho, pero podría decir, ¿verdad?, que cuando usted habla de Monseñor que dijo hay que cambiar de raíz el sistema, los antisistemas aquí dicen que no, que eso es peligrosísimo, porque como tenemos 500 años de un sistema capitalista, colonialista y abrazador, no lo podemos cambiar porque los riesgos son peligrosos. Por eso es muy importante lo que usted habla de la teología de la liberación. Pero ese es el pensamiento liberador de Cristo que nos lleva a la acción contra un mundo económico del Dios del dinero, explotador, asalariado, que todo se lo roba y todo lo acumula en los bancos, en la plusvalía, en la explotación del hombre por el hombre. No sé si le respondo porque estaba tratando de oírlo. Por eso sí, usted me anima a recordar que hay que hacer una oración para que el Chaparral, ya que don Salume dijo que solo Dios lo para, pidámosle a Dios, porque hoy en esta Semana Santa, como Cristo se enfrentó con esa mirada digna a Pilatos, a Herodes, a Anás y Caifás, y no lo vencieron, y creyeron que lo iban a matar, y no lo vencieron, resucitó. La oración es valedera. Para eso los cristianos estamos presentes. Y también estaba pidiendo una oración por el padre Reinaldo Lira, que tiene problemas por haber querido defender a los nativos nahuizalqueños de la invasión de Axel Sodenberg, que es un capitalista dueño de esas tierras y que se ha apropiado del río Sensunapan. Adelante, ¿quién nos habla? Perdone que me tardé en responderle por estar hablando de algunas cosas que parecían. Pero bueno, aprovechando que en lo que llaman, qué importante es la actitud de los medios de comunicación que se creen intocables, porque dicen que solo ellos pueden hablar y que no se puede dictar ninguna ley que regule la honestidad, que regule al periodista, que regule la ética. Porque ya se creen tan perfectos que lo que dice la prensa, lo que dice el Dios y lo que dicen los medios, tiene que aceptarse y se convierten al mismo tiempo en juez y parte. Por eso creo que aquí tienen que hablar los abogados honestos. Y volvemos también a otras cosas. Hasta problema se ha hecho de la partida de nacimiento por el DUI.
Y se ha dicho de parte de una autoridad religiosa que el pueblo cae en gastos por ir a traer una partida de nacimiento, pero nos dicen lo mismo, que el pueblo ha sido renteado desde hace más de 9 años por $10 mensuales que las telefónicas le ponen al pueblo. $10 mensuales, y que una vez durante 5 o 10 años para asegurar que no salgan DUI chabeleados, entonces sale a la defensa, como que ahí hay una contradicción profunda. Bueno, hermanos, esperamos la última llamada para podernos despedir. Viene la Semana Santa, el viernes no estaremos presentes, pero ahí tenemos el programa de Cristo, el sufrimiento liberador, por esos 10 mandamientos que hay que cumplirlos, por esas obras de misericordia. En San Mateo 25, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, están las obras de misericordia. Adelante, la última llamadita. ¿Quién nos habla? Le habla Carmen, de aquí de Santa Tecla. Adelante, Carmen. Usted acaba de decir de que de los DUIVA. Sí. Y para dónde no, ¿a quién le creemos? Imagínese, usted reconoce que del mero jerarca que debería de estar con el pueblo, mire con lo que sale, y no reconocer de que cuando la gente pierde el DUI, ¿qué le toca? Ir a gastar lo mismo, ir a sacar la partida y ir a sacar el DUI. Y ahora se están fijando porque se quiere como limpiar esa situación de lo que han ocupado los areneros para hacer el fraude. Entonces hay que corregir a este señor de la catedral, para que no solo se vaya por el lado equivocado, sino que hacerle saber de que aquí los que están renteando toda la vida han sido los gobiernos anteriores, y con esa cuestión de aquí de la Chaparral, pues es necesario también de que no utilicen siempre la propaganda, porque mire, ahí andan haciendo, aprovechándose para poder seguir en el poder y seguir engañando a la gente, y a la hora de las horas, ¿quién nos defiende? Nadie. Así que nosotros necesitamos de que de veras nos instruyan para pues a ver para dónde nos toca agarrar, Padre Tilo. Ese es mi comentario. Gracias, Carmencita. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Si la gente del Chaparral nos llamara a alguna actividad para irlos en apoyo, ¿estaríamos dispuestos a perder 3, 4 días para irnos a estar allá? Respóndanse. Si los del Cimarrón, que con esa represa piensan cambiar hasta el cambio climático en La Palma, el único lugar de descanso helado que tenemos, ¿estaríamos dispuestos a irlos a acompañar un par de días? ¿O a los del Sensunapán estaríamos dispuestos a ir a estar allá? ¿O solo es del diente al labio? Como dice Cristo, ustedes me alaban del diente al labio, pero su corazón está lejos de mí. La última llamadita, ¿quién nos habla? Gracias, Salvador lo saluda, padre. Adelante, Salvador. ¿Desde dónde nos habla, Salvador? Desde el Gran Soyapango. Adelante, Soyapango. Díganos. Es importante para mí, padre, que usted sepa que el ingeniero Contreras, encargado de esa obra de la represa, es primito hermano del señor presidente de la República y sobrino del señor Hernán Contreras. Esto es real. Buenas noches. Bueno, ahí lo dijeron, ¿verdad? Como que hay no solo un gobierno de amigos, sino un gobierno de familiares. Bueno, el pueblo lo ha dicho. Yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Gracias, que Dios los bendiga, los proteja, pero sobre todo, dejémonos bendecir, dejémonos proteger y protejamos a nuestros hermanos. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido, será vencido, será vencido.